Vamos entonces a los principios del neodarwinismo. El neodarwinismo era o es la teoría sintética de la evolución. Dice que de acuerdo con la síntesis moderna establecida con los años 30 y 40, la variación genética de las poblaciones surge por azar mediante la mutación. Bueno, nada más para recordar, recuerden que todas las características adquiridas de las personas, obviamente con el paso de los años o con el cambio del medio ambiente, siempre que sean favorables van a seguir subsistiendo. Es decir, van a pasar de generación en generación. Es muy raro que una característica que no sea, mm, pues, que no sea benéfica para un ser, para tanto un ser humano, para un ser vivo, siga pasando de generación en generación. Por lo tanto, cuando hay mejoras, avanza. Ahora se considera que esta ha causado por errores de la replicación del ADN. Claro, las mutaciones medioambientales, bueno, las mutaciones genéticas casi siempre van a tener mucho que ver con las características medioambientales de los seres. Por lo tanto, se van a pasar por medio del ADN por alguna replicación errónea de algún codón o anticodón de la cadena de ADN. La recombinación la mezcla de los cromosomas homólogos durante la meiosis. En el proceso de recombinación genética del padre y la madre, ahí es cuando se va a pasar o se va a cambiar este pequeño pedacito de código genético. La evolución consiste básicamente en los cambios de la frecuencia de los alelos entre otras generaciones como resultado de la deriva genética, el flujo genético y la selección natural. Bueno, recuerden que la selección natural va a hablar de pues, la teoría de Carlos Darwin, que nos habla que solamente que el ser más apto es el que va a sobrevivir. Si es un ser que no es tan apto, es decir, sus características físicas ya no se van a acoplar a las necesidades que va a tener, pues con el paso del tiempo va a morir y lo que va a pasar es que las nuevas generaciones van a empezar a adquirir ya mutaciones genéticas físicas para poder permitir su subsistencia. La especiación podría ocurrir gradualmente cuando las poblaciones están aisladas reproductivamente. A esto se refiere en su ejemplo de los pinzones en las Islas Galápagos. Cuando tú tienes pues una criatura, o sea, aislada totalmente, pese a que sea la misma criatura. Supongamos que tienes aquí una tortuga de tierra y tienes en el mar una tortuga de tierra. Con el paso de las generaciones, con la mutación genética, no te estoy hablando de 1 o 2 años, te estoy hablando de probablemente cientos de años. Con la reproducción de estos seres, genéticamente van a empezar a tener una mutación. ¿Por qué? Porque la tortuga de tierra tiene que adaptarse a las características del mar y pues la tortuga de tierra que está en su territorio, por decirlo de alguna manera, no va a necesitar ninguna adaptación. Uh, o por cambios dentro de una misma población, como la especiación simpátrica. Bueno, la teoría sintética defiende que los cambios graduales y la selección natural sobre ellos son el mecanismo principal del cambio evolutivo, rechazando otros mecanismos que defienden otras teorías, como el saltacionismo, que decía que la evolución o la mutación de las especies era totalmente aleatoria y repentina. Esto pues es un poco absurdo de pensar. Este pensamiento atribuye mucho a la ideología que tenía mucho antes, por las épocas del oscurantismo, que nos decía que todo era mágico, ¿no? Que todo era creación espontánea, que todo era, pues, o sea, que no tenía un orden. El lamarquismo considera la herencia de los caracteres adquiridos. Aquí el problema del lamarquismo es que nunca consideró las herencias independientes de los alelos, como lo hizo Mendel. Y bueno, Darwin atribuye un poquito más al trabajo también de Mendel para poder crear esta ley. La ortogénesis considera una fuerza intrínseca de la materia orgánica que conducirá a un progreso evolutivo. Por igual te está hablando aquí de una fuerza mágica o una activación mágica de los seres para poder, um, pues, tener sus características. El equilibrio puntuado considera que los cambios graduales solo explican la microevolución, mientras la macroevolución se produce por cambios bruscos. Igual. Pasamos ya a un tema más
interesante, y ya lo vieron inclusive desde la secundaria, probablemente desde la primaria, que la evolución humana es cómo ha evolucionado el ser humano, las teorías de la evolución del ser humano durante los años, hablando de millones y millones y millones de años. La evolución biológica es el conjunto de cambios de características fenotípicas y genotípicas de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Recuerden que prácticamente todos, como somos seres orgánicos y hechos prácticamente de nuestra composición de carbono principalmente, vamos a tener un antecesor en común. Este antecesor va a ser, obviamente, un ejemplo de microevolución. No estoy hablando que era un ser súper complejo, no, era un ser muy rudimentario y a partir de ahí empezó a tener varias especificaciones o varias variaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Los procesos evolutivos han producido la biodiversidad en cada nivel de organización biológica, incluyendo las especies, poblaciones, organismos individuales y molecular, moldeados por formaciones repetidas de nuevas especies, cambios dentro de las especies y desaparición de especies. Recuerden que nosotros como seres humanos somos una mezcla de absolutamente todas las razas, géneros y demás que pueden haber en el planeta. Nosotros ya, pues ya a nuestra edad, pues nuestra generación, bueno, mi generación y su generación, no hay razas puras, no hay ningún ser que tenga un linaje de sus antepasados que sea puro, absolutamente nadie. Sería muy raro, o tendrías que vivir en una zona muy marginada o muy fuera de, pues, de los centros urbanos. Por ejemplo, yo considero que las poblaciones que sí tienen un poquito más de como raza pura, por decirlo de alguna manera, sean las poblaciones indígenas. A lo que me refiero con raza pura es que su linaje es pues prácticamente el mismo desde millones de años atrás. Sean las razas indígenas, las razas que tienen como prohibido juntarse con otros seres o con otras personas de otras características o otras ideologías como los Amish o los Amenonitas. Ellos sí podían ser una raza pura. Nosotros ya, pues no. Bueno, al menos nosotros que no pertenecemos a una ideología de esa manera, no. Los naturalistas Darwin y Wallace propusieron que, de forma independiente en 1858, que la selección natural era el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes genotípicas y, en última instancia, de nuevas especies, obviamente. Sin embargo, fue el propio Darwin, en el origen de las especies, quien sintetizó un cuerpo coherente de observaciones y profundizó el mecanismo de cambio llamado selección natural, lo que consolidó el concepto de la evolución biológica hasta convertirlo en una verdadera teoría científica. Con el ser humano pasaba algo muy raro, pasó algo muy distinto. Las teorías, obviamente estas teorías se han comprobado, no todos tienen que estar de acuerdo con ellas, pero bueno, la ciencia es eso, ¿no? Afortunado, desafortunadamente, si crees o no crees la ciencia siempre va a ser correcta porque es demostrable. En el ser humano sí hubo un cambio muy marcado, muy complejo, pero aquí se debió un poco más al desarrollo de su cerebro o al desarrollo de sus habilidades, no tanto a las características genotípicas que tenían los seres. Porque bueno, si apeláramos un poco más a las características genotípicas y fenotípicas que tenían hace millones de años, entonces los simios, los gorilas, los orangutanes, cualquier tipo de primate ya se hubiera extinguido. Por lo tanto, no es esa cuestión la que hizo que la evolución en el humano se diera de esa manera. Fue más que nada un proceso de adaptabilidad y un proceso de evolución, pero mucho más complejo. Yo diría un poco más que físico, sería un poco más psicológico. La evolución humana u hominización es el proceso de la evolución biológica de la especie humana, desde sus ancestros hasta la actualidad. El estudio de dicho proceso requiere un análisis interdisciplinario en el que se complementan conocimientos desde ciencias como la genética, antropología,
Antropología física, la antropología genética también, paleontología, estratigrafía, geocronología, arqueología, lingüística, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque para poder entender o para poder llegar a un proceso en el cual los seres humanos podamos inclusive comunicar o expresar, tiene que haber un estudio que te diga de dónde o de qué manera fue que el ser humano pudo establecer un lenguaje en un principio corporal, posteriormente ya un lenguaje de señas, hasta llegar a ser un lenguaje pues ya como el que tenemos nosotros. ¿Qué tan complejo tuvo que ser el proceso como para que nosotros nos podamos entender perfectamente o nos podamos hacer entender perfectamente, simple y sencillamente con hablar, inclusive sin gesticular, o sea, sin hacer ademanes ni hacer caras, ¿no? Simplemente con hablar, tú puedes comunicar absolutamente todo lo que sientes. ¿Qué proceso tan complejo tiene que haber como para poder entender también que los seres humanos tienen diferentes idiomas? En determinadas regiones ciertos ademanes significan probablemente una ofensa, en fin, muchas cosas. Por eso la evolución humana es tan compleja y tan vasta que no se ha llegado a una verdad absoluta y es un proceso multidisciplinario muy complejo. En analizar el genoma humano actual que se ha descubierto que en su proceso evolutivo hay varios hechos que destacar. Así se observa, por ejemplo, que el Homo sapiens comparte el 99% de los genes con un chimpancé y con el bonobo, que es igual otro tipo de primate. Para mayor precisión, el genoma de cualquier individuo de nuestra especie tiene una diferencia de solamente el 1.24 respecto al genoma del Pan troglodites o los chimpancés y 1.62% respecto al genoma de los gorilas. Es por esto que se cree o se fundamenta que nosotros seres humanos somos descendientes de primates, no estoy hablando directamente de los simios, sino de primates. Se cree que nosotros comenzamos a tener nuestra presencia en el mundo como seres pues muy primitivos, muy aberrantes, por decirlo de alguna manera, o por decirlo ya en una percepción más actualizada. Esta similitud de los porcentajes de los genes es impresionante, muy impresionante. Pero ¿qué pasa si nosotros comparamos al ser humano con cualquier otra especie que no sea ni siquiera similar a nosotros? Nos vamos a dar cuenta que más del 80% de nuestro código genético es similar. Es decir, nuestra disposición genética es muy similar al de una estrella de mar, al de un ave, en fin, muchas cosas. Es por eso que se crea una teoría en la cual se cree que todos tenemos un antepasado en común. Los primeros posibles homínidos bípedos, bueno, ahorita vamos a ver un video de este asunto. Los fósiles de estos homínidos son escasos y fragmentarios y no hay acuerdo general sobre si eran totalmente bípedos. No obstante, tras el descubrimiento del esqueleto casi completo del individuo del Ardipithecus ramidus apodado Ardi, se ha podido resolver algunas dudas respecto. Bueno, vamos a ver un videito en el cual pretende explicar un poco más el proceso evolutivo del ser humano, desde el inicio o desde los primeros vestigios que se encontraron de los seres humanos, o no tanto de los seres humanos, sino de los seres que compartían características antropomórficas con lo que somos ahora, con lo que somos seres humanos. Lo que vamos a ver ahorita son seres muy rudimentarios que parecían chimpancés, bueno, eran muy similares a los simios, pero comparten algunas características físicas con lo que somos nosotros seres humanos. Recuerden que hay muchas teorías del desarrollo o crecimiento de los otros seres humanos. Está desde la teoría religiosa, que era la creación del hombre, Adán, Eva, y todo este rollo, hasta lo que es el método científico. Recuerden que todas son teorías, algunas son demostrables, algunas no. Simple y sencillamente cada quien va a creer pues lo que mejor sea para ustedes. No, no hay que clavarse tanto con que esté bien o está mal, simplemente es conocimiento. Según lo establecido en la teoría de la evolución, todos los organismos se han originado a partir
partir de los cambios graduales que han presentado sus antepasados, como resultado de las constantes variaciones que han sufrido sus entornos con el paso del tiempo. Estos mecanismos naturales se han desempeñado como filtros biológicos que seleccionan a los individuos que se encuentran mejor preparados para enfrentar dichas alteraciones y los proyectan fortalecidos hacia un futuro inmediato en el que consiguen preservarse como especie. El resultado de ello es la conformación de la enorme biodiversidad animal y vegetal que actualmente habita el planeta y que continúa adaptándose a las variaciones de su medio. El caso del ser humano no es una excepción al respecto. Según la nomenclatura taxonómica formulada por el naturalista sueco Carlos von Linneo, el hombre se clasifica dentro del orden de los primates, grupo al cual pertenecen también los monos arborícolas, y los grandes simios como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. Gracias al descubrimiento de numerosas especies extintas, ha sido posible formular un cuadro evolutivo que esquematiza la forma en la que se presentaron las transformaciones biológicas que dieron origen al proceso de hominización, es decir, al proceso que llevó a que un determinado linaje de primates ancestrales se convirtieran en humanos. La criatura más antigua que está relacionada con la historia formativa del hombre es el Dryopithecus, también conocido como procónsul. Surgió en las selvas tropicales del oriente africano hace unos 25 millones de años, durante el lapso de tiempo comprendido entre los periodos Oligoceno y Mioceno inferior. Se trataba de una especie esencialmente arborícola, que no reunía las condiciones físicas necesarias para desplazarse a ras de suelo. Poseía una capacidad craneal intermedia entre los gibones y los chimpancés modernos, razón por la cual no era capaz de elaborar ningún tipo de herramientas ni utensilios. El representante más conocido del género es el Dryopithecus africanus, a partir del cual se desarrollaron otras formas que posteriormente emigraron hacia los continentes europeo y asiático. Más adelante, apareció una especie cuyas características morfológicas le acercaban más a los homínidos. Los Civapithecus, anteriormente clasificados como Ramapithecus, vivieron entre hace 12.5 y 8.5 millones de años en las colinas de Siwalik, ubicadas en los actuales territorios de la India y Pakistán. En comparación con los Dryopithecus, presentan una disminución en su capacidad de suspenderse de las ramas, por lo que se deduce que ya se mantenían en terrenos abiertos durante breves periodos de tiempo. Tenían dientes caninos e incisivos poco desarrollados, y se nutrían principalmente de semillas, raíces y leguminosas. Se conocen al menos 3 especies pertenecientes a este género, siendo la más común el Civapithecus indicus. Tras algunos millones de años sin evidencias físicas dentro del registro fósil, aparecieron los Ardipithecus, criaturas que habitaron el territorio que actualmente ocupa Etiopía hace 4,5 millones de años, durante el Plioceno superior y medio. Se desplazaban semi-erguidos, ocupando en algunas ocasiones sus brazos como medios de locomoción. Por el tamaño de sus restos fósiles, se estima que medían 1,30 m y que pesaban entre 50 y 60 kilogramos. El Ardipithecus ramidus es el ejemplar más representativo del grupo, que se complementa también con el Ardipithecus cadava. Se le considera un antepasado directo del Australopithecus y también un ancestro común del que posteriormente evolucionarían tanto los hombres como los chimpancés. Los Australopithecus habitaron el centro y sureste del continente africano hace unos 4,5 millones de años y se propagaron hasta hace 1 millón de años.
entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. Su nombre significa simio austral o simio del sur. Medían entre 1 metro con 20 centímetros y 1 metro con 50 centímetros y pesaban entre 40 y 60 kilogramos. Tenían el cerebro de un tamaño similar al de los gorilas y los orangutanes y caminaban completamente erguidos, dejando las manos libres para fabricar herramientas sencillas hechas con ramas de árboles, con las cuales obtenían diversos frutos e insectos para su dieta, complementada con semillas, cortezas y tubérculos. Se conocen varias especies pertenecientes a este género, siendo las más comunes el Australopithecus anamensis, el afarensis y el africanus. Actualmente, se considera la existencia de un nuevo género, en el cual comenzaron a incluirse algunas especies que anteriormente se consideraban como australopithecidos robustos. Este género es el Paranthropus, el cual se diseminó por zonas de Etiopía, Kenia y Sudáfrica hace entre 2.6 y 1.2 millones de años. Tenían dimensiones similares a los Australopithecus, pero con una mayor musculatura y peso, derivados de una dieta enteramente vegetariana, consistente en raíces, hierbas, semillas, tallos secos e insectos. Las especies identificadas son el Paranthropus aethiopicus, el Boisei y el Homo erectus, todas ellas anteriormente consideradas como Australopithecus. En cuanto al Homo, género al cual pertenecemos, el más antiguo representante es el Homo habilis, que vivió en la zona oriente del continente africano entre hace 2.4 y 1.4 millones de años, durante el Pleistoceno inferior y medio. Su nombre significa hombre hábil, pues fue el primero en elaborar utensilios de piedra para la caza. A diferencia de los otros géneros, el Homo habilis se alimentaba de carne y era posiblemente carroñero. Tenía colmillos y caninos más pequeños que ellos, y también molares más grandes. Medían entre 1 metro con 30 centímetros y 1 metro con 60 centímetros, y alcanzaban hasta 60 kilogramos de peso. El Homo erectus fue contemporáneo al habilis, aunque al final terminó por desplazarlo. Apareció hace 2 millones de años y se extinguió hace 700.000. Aunque es originario de África, se difundió también por Asia y Europa, en donde se han encontrado sus restos fósiles, que anteriormente eran catalogados como pertenecientes a otras especies diferentes. Tal es el caso del hombre de Solo, el hombre de Java, el hombre de Irgaster y el hombre de Pekín. Se le considera el responsable de la producción de la industria achelense, y quizá también el primero en utilizar el fuego. Otros representantes arcaicos de este género son el Homo antecesor, que vivió en el continente europeo hace 900.000 años y se extinguió hace 750.000. El Homo heidelbergensis, que vivió en África y Europa entre hace 800.000 y 200.000 años. El Homo rhodesiensis, que también habitó África y Europa entre hace 600.000 y 120.000 años. Y el Homo neanderthalensis, o hombre de Neandertal, que apareció en Europa hace 230.000 años y se extinguió hace tan solo 28.000. Esta es la especie más cercana a nosotros, siendo por mucho tiempo considerada como una subespecie, con la que incluso pudimos haber llegado a mezclarnos. Los neandertales tenían, de entre todos los homínidos, la mayor corpulencia física, como resultado de su peculiar dieta, compuesta de carne cruda de caballos, ciervos, bovinos, mamuts y rinocerontes lanudos. Finalmente, proveniente de una línea aún sin determinar, que se deriva de los hombres arcaicos del Pleistoceno tardío, unos 190.000 años atrás, que aparece el Homo sapiens. Nombre que significa hombre sabio, por
tratarse de la única especie poseedora de las capacidades intelectuales suficientes para poder desarrollar tecnología, complejos sistemas lingüísticos, métodos de explotación de sus recursos naturales, y toda una serie de estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que desembocan en la forma de vida, tal y como la conocemos el día de hoy. Se disemina por todo el globo terráqueo, gracias a las constantes migraciones que ha sido obligado a emprender en busca de refugio y alimento, llevando una dieta omnívora, en la que se incluyen numerosas especies de plantas y animales. Su capacidad para manipular su entorno, mediante la construcción de millones de estructuras a lo largo y ancho del planeta, la han convertido en la única especie geomorfológica de la historia, y también en la única que puede enfrentar de manera artificial los embates de la selección natural. De esta forma, se completa el cuadro que explica a grandes rasgos cuál ha sido nuestro origen como especie, y nos enseña hacia dónde nos... Bueno, pues, como pueden ver, en este asunto del desarrollo y la evolución de los seres humanos, cada vez, o bueno, al menos los testigos que se tienen como seres de los que nosotros somos ascendentes, cada vez son más grandes, son más fuertes, más aptos para la vida. El problema aquí con ellos es que el desarrollo, repito, de su porción o de sus características mentales o de su desarrollo mental fue fundamental para poder seguir con, con la descendencia. Porque, bueno, yo recuerdo cuando yo estudiaba, cuando estaba inclusive en la prepa con ustedes, nosotros empezábamos a estudiar el ser humano desde los Australopithecus afarensis. Desde ahí nos hablaban que de la primera, el primer fósil que se encontró de una persona con características antropomórficas, que era un Australopithecus afarensis que medía 1,20, que se llamaba Lucy, ¿no? Bueno, que le pusieron el nombre de Lucy. ¿Cuánto ha pasado de que yo estudié este asunto a que ustedes están estudiando esto aproximadamente unos casi 20 años probablemente? ¿Y ya cuántas subespecies se han desarrollado a partir de eso? Ya estamos hablando de que Australopithecus afarensis es como la tercera o cuarta representante de la evolución o de la mutación de los seres humanos. Entonces, cada vez vas a seguir encontrando algo más y algo más y algo más. Es por eso que esta ciencia, la antropología, es tan compleja y es tan eterna, es continua, todo el tiempo va a haber algo que cambie, va a haber algo, um, pues, que esté siendo diferente. Por ejemplo, o sea, primero encontraron los restos en África de los seres antropomórficos, ¿no? Y posteriormente encuentran estos mismos restos, pero ya un poco más hacia el norte, a lo que es el sur de Europa. Posteriormente estos mismos restos los encuentran, pero ya hacia la porción de la India, hacia un poco ya hacia lo que es China y demás. Entonces, ahí te está explicando o te está dando a entender que conforme se fue desarrollando sus capacidades cognitivas, es decir, psicológicamente se fue desarrollando estos seres, pues obviamente ya sus necesidades empezaron a cambiar, empezaron a tener ya un crecimiento, empezaron a tener una necesidad de desarrollar o al menos ya empezaron a tener la necesidad de expropiar y de explotar sus propios pues, sus propios bienes, es decir, ya empezaron a sembrar, ya dejaron de ser nómadas, fueron sedentarios, empezaron a establecer algunos tipos de culturas. A partir de estas culturas y estas ideologías empiezan ya a crear lo que son asentamientos humanos, ya se empiezan a crear algunos tipos de ideologías, religiones, se empieza a crear ya una cultura cívica. En fin, a partir de que el ser humano empieza ya con un proceso de sedentarismo, es cuando empieza a desarrollar todas sus características psicológicas, las cuales van a hacer que
tenga ya el entendimiento, por decirlo de alguna manera, que pues posteriormente va a crear una tendencia. Nosotros ya como seres humanos no podríamos vivir como nómadas o se nos haría muy difícil. Nosotros ya somos sedentarios, tenemos nuestra casa establecida, ya tenemos nuestras, digamos, cómo adquirir nuestros bienes, cómo adquirir nuestros alimentos y demás. Muy bien, esto es lo que respecta ya, por último, a los temas de la mutación genética, evolución y demás. A partir de la siguiente clase ya vamos a entrar de lleno con lo que es el cuerpo humano. Vamos a empezar con lo que es la fisiología y la anatomía de los seres humanos, ya para que empiecen a entrarse un poquito en lo que es la materia o la, pues sí, la clase que sigue, el semestre que viene, de ciencias de la salud. Ya vamos a empezar a entender y comprender un poco más del funcionamiento humano, ¿va? ¿Tienen alguna duda del tema de hoy? No, profe, todo bien de mi parte. Muy bien. Todo bien. Va. Entonces nos vemos el día jueves, por favor, se conectan otra vez ya para darle la entrada de lo que es la clase del cuerpo humano, ¿va? Cuídense. Gracias, profe.